Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que comentaremos los aspectos más importantes de alguno de los autores de la literatura universal. Hoy le toca el turno a Grenoble Henry Bale, más conocido como Stendhal. En este vídeo lo dividiremos en su biografía, su obra narrativa y las características literarias más importantes de su obra. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, que me ayudará mucho a seguir haciendo estos vídeos. Sin más preámbulo, comencemos. Empecemos pues hablando de su biografía. En 1783 nacía Grenoble Henry Bale, hijo de un abogado del que siempre guardó mal recuerdo, especialmente tras morir su madre teniendo él 7 años. A los 16 años se trasladó a París, donde trabajó en el Ministerio de la Guerra y se incorporó más tarde al ejército. Es la etapa de su vida que podríamos calificar de heroica, cuando entre el 1806 y 1814 asistió a las campañas napoleónicas de Austria, Rusia, Alemania e Italia. Tras la derrota militar y política de Napoleón, Bale abandonó el ejército y se retiró a Italia, tierra que la había cautivado no solo estética sino también éticamente, para dedicarse al cultivo de las letras, intentando ya antes ocasionalmente, aunque sin éxito. Comenzaba así una nueva etapa en la vida de Henry Bale, que adoptaría a partir de entonces el seudónimo literario de Stendhal. Sus primeras obras fueron de carácter biográfico, estudios sobre la vida y personalidad de músicos y literatos admirados por Stendhal, como podían ser Haydn, Mozart, Metastasio, Racine o Shakespeare. Bien de naturaleza histórica y artística, especialmente sobre pintura y arte italiano en general. Solo en 1827 publicó Stendhal su primera novela, Armence, sin nombre de autor. Nos hallamos además en una época en la que el autor tenía serios problemas de motivación política. En 1821 abandonó voluntariamente Milán, territorio austriaco, y cuando regresó en 1827 fue expresamente expulsado de la ciudad a causa de su credo liberal, obligado a viajar constantemente por Europa en un momento políticamente restaurador. Tampoco en Francia encontró una vida pública satisfactoria, siendo entonces cuando escribió las páginas más duras contra el clima de adocenamiento que dominaba toda la vida burguesa europea y sobre todo de su propio país, especialmente por contraposición al momento de heroísmo idealista vivido con la Revolución de 1789 y el periodo napoleónico. En 1830 Stendhal creyó posible cierta regeneración de la vida francesa en virtud de la Revolución de Julio. Solicitó entonces un puesto de prefecto que no se le concedió, aunque finalmente se le nombró cónsul en Trieste. Por estas fechas aparecía en las librerías su segunda creación novelística, una de las grandes cimas narrativas, no solo de su autor sino de todo el siglo XIX francés, Rojo y Negro. Se abre en 1830 una década de relativa tranquilidad personal en la que Stendhal compone la mayor parte y la más variada de su producción. Vieron la luz sus diversas crónicas italianas, así como La Cartuja de Parma. Su segunda creación novelística, por el contrario, Lucien, Lewen y La Miel, quedaron inconclusas, del mismo modo que hasta 50 años después de su muerte no se publicó Vida de Henry Brulard, una de sus obras más interesantes por la sinceridad de sus páginas. En 1841 abandonó Stendhal Civitavecchia en los Estados Pontificios, donde ejercía como cónsul. Su estado de salud era por entonces muy delicado y cuando llegó a París ya no pudo recuperarse. Stendhal murió el 22 de marzo de 1842 a causa de un ataque de apoplejía. Hablemos ahora de uno de los apartados más importantes de este vídeo, que es la obra narrativa de Stendhal. Cuando el lector se acerca por primera vez a cualquiera de las novelas de Stendhal, es posible que reciba la impresión de no hallarse ante un novelista decimonónico, a los que solemos tener por narradores más apasionados, ya sea sentimentalmente o positivamente. Por el contrario, Stendhal puede parecernos en una primera lectura un narrador frío y a la vez falta de objetividad. Su distanciamiento con respecto a la materia narrativa nos recuerda en gran medida a los novelistas del siglo XX, mientras que su subjetismo se debe a un moralismo no disimulado que hunde sus raíces en el siglo XVIII. Stendhal, que vivió la primera mitad del siglo XIX, no fue un hijo de su siglo, o mejor, habría podido serlo de no empeñarse su época en cambiar el rumbo. Y él mismo advirtió en muchas ocasiones que sus obras no serían entendidas hasta 50 años después de su muerte, como efectivamente sucedió. Vamos a dividir su obra narrativa en sus dos novelas más importantes. Por un lado tenemos Rojo y Negro y por otro lado tenemos La Cartuja de Parma.
Vamos a empezar hablando de Rojo y Negro, que fue la primera gran novela escrita por Stendhal y es también posiblemente uno de los grandes clásicos del género en Francia y posiblemente una de las mejores novelas europeas del siglo XIX. Rojo y Negro, publicada en 1830, sin embargo no les ofrecía a los lectores contemporáneos prácticamente ninguna novedad argumental. La obra se basa en un suceso criminal realmente acaecido a mediados de 1827 en Francia, que se juzgó en Grenoble, villa natal de Stendhal. Anthony Berthet, hijo de un artesano, había disparado contra la esposa de su patrón, la señora Michaud, a quien responsabiliza de su mala fortuna después de haber sido despedido de su casa, posiblemente por haber mantenido relaciones amorosas o sexuales con ella. Julien Sorel, hijo de un carpintero, explora su talento en el seminario vistiendo finalmente la sotana, el negro, en lugar del uniforme militar, el rojo, que él hubiera deseado de haber corrido otros tiempos. Pero estamos en plena restauración y el poder que Julien deseaba ejercer con las armas se ve obligado a disimularlo tras el disfraz del sacerdocio. Nombrado preceptor en la casa del alcalde de Verrières, seduce a su esposa, Madame de Reynal, no por amarla realmente, sino por considerar que la renuncia amorosa constituye un deber al que entregarse, un ejercicio de autodisciplina con el que imponer su voluntad sobre otra persona. Una vez dominadas sus pasiones, Julien pasa a Besançon, donde confirma su ortodoxia intelectual movida no por íntimas convicciones religiosas, tampoco por una hipocresía mal entendida. Se trata, ante todo, de hacerse discreta y prudentemente su propia vida, sacrificando, aparentemente, aspectos de su personalidad en áreas de una consciente y meditada voluntad de poder y dominio. La hora de su encubramiento le llega en París cuando logra enamorar a Mathilde, hija del marqués de La Mole, de quien ha llegado a ser secretario y confidente personal. Julien ha ganado la cima de su ambición gracias a haberlo hecho del encubrimiento, su medio de afirmación. El disfraz del sacerdocio le ha valido finalmente para ganarse a Mathilde y al marqués, quien le promete a su hija y un título nobiliario. Esta vida trabajada merced a una férrea voluntad va a venirse a tierra en pocas páginas, en un final rápido que constituye el único suceso fuera del control de la voluntad del protagonista. Madame de Renal, la antigua enamorada, reaparece en la escena amenazando a Sorel con descubrir su humilde origen y la seducción a la que la sometió. Julien la cita en la iglesia y dispara sobre ella. La novela prácticamente se cierra con la reflexión de Julien desde la cárcel, donde espera el momento de ser llevado a la guillotina. Allí, desde el enfrentamiento con la verdad de la que siempre ha huido, Sorel comprende y llega a amar a la mujer que le ha desvelado la radical falsedad de todo. Con esta trama construyó Stendhal su Rojo y Negro, que argumentalmente poco añadía a la historia real. No hay en la producción stendhaliana, ni en ese momento ni después, afán alguno por esconder los materiales con los que diseña sus obras, sino que prefirió por confiar la originalidad a su decidida intervención en la interpretación del relato. El novelista no quiso ni pudo renunciar a su condición irreductible de creador, a su voluntad de hacer de la narración un medio para la interpretación tanto de la historia como de su historia particular. Y así sucede en Rojo y Negro, no en vano subtitulada Crónica de 1830. ¿Cómo es posible que un simple suceso militar criminal de aparente motivación personal pueda adoptar la forma crónica de una época de fuertes cambios políticos? Necesariamente porque el autor impone con su punto de vista una perspectiva premeditada para el relato. La historia de Julien Sorel es una crónica de 1830, justamente desde el momento en que denuncia la imposibilidad del vitalismo del protagonista en unos tiempos como aquellos. Por decirlo de una manera más simple, el protagonista no ha errado en su camino, sino que se ha convertido en un precursor, necesitando del disfraz sacerdotal para ocultarse en el seno de la sociedad en la cual aún no tiene sitio. Aunque la novela relate el fracaso del protagonista, en realidad está proclamando la victoria de una nueva ideología que en 1830 está todavía lejos de aparecer. Sorel rechaza a la burguesía, a la nobleza y a la iglesia, pero se sirve de todas ellas para su propia confirmación como parte de un nuevo estado social.
Identificando en este Julien consigo mismo, Stendhal se adscribía a una fracción intelectual de la pequeña burguesía que poco más tarde tomaría las riendas de la avanzadilla frente a la mediocridad ideológica, política y moral del capitalismo burgués, y que curiosamente parecía compartir en ese momento ciertos ideales sentimentales con la nobleza. Rojo y Negro es en definitiva la historia de la lucha del voluntarismo y el vitalismo frente al aburguesamiento y el inmovilismo de la sociedad francesa del XIX. Es en buena medida un preludio a la filosofía voluntarista de Nietzsche, que tampoco será entendida, y por eso la figura de su protagonista, Julien Sorel, será reclamada por muchos intelectuales de principios del siglo XX. Hablemos ahora de La Cartuja de Parma, la otra gran novela de Stendhal. Ofrece una trama poco unitaria y peca por ello de una complicación argumental de la que posiblemente fuera consciente el propio autor, acaso por intentar transponer narrativamente lo que la justicia debería haber adoptado en forma de comedia. La historia, otra vez carente de originalidad, ya que Stendhal nunca la persiguió, la entresacó de un libelo renacentista incluido entre los papeles que le inspiraron sus crónicas italianas. En resumen, La Cartuja de Parma nos presenta un triángulo amoroso entre el joven Fabrizio del Dongo, su tía, la duquesa de Sanseverina, y el amante de esta, el conde Mosca. El primero ha llegado a la corte de Parma tras haber asistido a la derrota de Napoleón en Waterloo, y sobre él recaen inmediatamente sospechas de liberalismo que su tía debe encargarse de disipar. Pese a todo, Fabrizio acaba en la cárcel donde sus enemigos planean envenenarlo. Clelia, hija del alcaide de la prisión, que también se ha enamorado del joven, logra salvarlo. Realizan planes de matrimonio, pero a la joven se le obliga a casarse con un marqués. Cuando Celia muere poco después, Fabrizio se retira a la Cartuja de Parma para morir el año siguiente, y tras él, a causa de la noticia, la propia duquesa de Sanseverina. Insistiremos solo en la ambientación italiana, en la intención de contraponer la relativa sinceridad y sosiego en la corte parmesana de funcionamiento feudal a la hipocresía y crispación reinantes en la Francia democrática. Curiosamente, el joven Fabrizio, admirador de Napoleón, aunque incapaz de reconocerlo cuando pasa junto a él, resulta poseer un carácter menos atrayente que el de la duquesa o el conde, cuya conciencia y madurez son dignas de aplauso frente a la feliz inconsciencia en la que vive el joven. Stendhal pone en La Cartuja de Parma buena parte del nihilismo de sus últimos años de vida, sin renunciar por ello a proponer un comportamiento enérgico, pero ahora resignado, amoral y escéptico. Hay en La Cartuja de Parma una mayor humanidad, una comprensión para con la naturaleza del hombre mayor que en Rojo y Negro. A pesar de haber sido escrita en gran rapidez en solo 7 semanas, se trata de una obra más severa, en la línea de la inacabada Lucien Leuwen. Como obra de madurez, recordemos que se dedicó al género tardíamente. Stendhal puso en ella sentimientos más equilibrados, aunque no por ellos menos contradictorios y ambiguos que en el resto de sus novelas. La ambigüedad proviene en este caso del tratamiento de los personajes y su disposición triangular. Fabrizio tiene toda la arrogancia, la voluntad y el orgullo que Stendhal propusiera ya en otras obras, acaso que él mismo tuviera en su juventud. Pero también la ingenuidad de quien falto de experiencia se deja arrastrar por las circunstancias hasta perder su valía, como el mismo Fabrizio comprende desde La Cartuja de Parma, desde su retiro, desde la desilusión vital con que se cierra el relato. El conde Mosca, por el contrario, envidia a Fabrizio por ser todo lo que él mismo prometía ser y luego no fue, habiéndose quedado por imperativos de una historia que de pronto había empequeñecido. En el pequeño personaje influyente de una ineficiente y mediocre corte italiana, quizá como el propio Stendhal, el cónsul que había pasado ya a la cincuentena, abandonando todas sus ambiciones políticas, ambos, el hombre joven y el maduro, se ven obligados a vivir un momento histórico que no les corresponde, de modo que sus diferencias se deben más bien a la forma de enfrentarse a su época. El orgullo de Fabrizio es derrotado, mientras que el conde Mosca doblega voluntariamente el suyo. El primero pierde la felicidad que el amor le disparaba, mientras que el segundo, mediante la limitación a una mediocritas, el de corte clásico logra el equilibrio emocional, pero en ambos casos la comprensión de su propia situación los eleva a la categoría de héroes. Vamos a hablar ahora de los aspectos principales de la novela stendhaliana.
Comenzábamos a hablar de la obra de Stendhal insinuando que puede parecer, al menos en una primera impresión, una novela de difícil lectura y sin embargo sus relatos, argumentalmente ingenuos e incluso apresurados, gozan de una desnudez expresiva, de una funcionalidad que preludia al estilo de la mejor narrativa del siglo XX. La disciplina a la que se somete su obra se debe a una complicación ideológica extraña hoy en un clásico de la novela decimonónica. Su estilo conciso, a pesar de la prolijidad, demasiado riguroso conceptualmente en ocasiones, nace del intento de intentar desvelar la verdad sin intentar, en momento alguno, engañar a los lectores con una suavidad en la que él mismo no cree. Como puede comprobarse, la novela stendhaliana está presidida por la constante presencia del autor, cuyo intervencionismo roza límites tendenciosos. En este sentido, Stendhal parece hacer suyo cierto moralismo dieciochesco del siglo XVIII, no en vano fue un admirador de Voltaire, al no renunciar a la idea de influir en un sentido práctico sobre sus lectores, algo cínico y burlón, pero con una gran profundidad y rigor de ideas. Nuestro autor hizo de su novela, en un sentido más ambicioso que los ilustrados, un lugar para el análisis del individuo, así como un medio de adoctrinamiento en una ideología determinada. La intención última de Stendhal al componer sus novelas fue la de influir efectivamente sobre una sociedad a la que despreciaba, la Francia de la Restauración, contraponiéndole el ideal de acción y energía personificado por sus protagonistas y que él mismo había vivido durante la Revolución. Esboza para ello el retrato verdadero de un héroe individualizado, enérgico y vital cuyos movimientos en un ambiente mediocre dependen de la hipocresía en tanto que único instrumento válido para obtener el poder de tal sociedad. Aunque por esta razón deberíamos calificarlo de autor realista, por otro lado adelantaremos que para Stendhal la verdad no se corresponde con la objetividad tan característica del realismo, pues recurre a una categoría estrictamente clásica que a su vez en Francia había pasado por el tamiz de un siglo XVIII poderosamente idealista e irrenunciablemente subjetivista. Por fin, el irracionalismo voluntarista del que Stendhal hace su credo tiene realmente elementos más propiamente novecentistas que estrictamente románticos. Reservaremos nuestras últimas palabras sobre Stendhal para referirnos al psicologismo en el cual se señaló como maestro de la novela decimonónica francesa. Esa frialdad que antes anotábamos a la hora de referirnos a una primera lectura de sus obras se debe precisamente a ese tal psicologismo, cuyas fuentes, pese a provenir del siglo XVIII, se hallan más cerca del positivismo vivido en Europa a finales del XIX, y que motivará la aparición de la sociología y la psicología como disciplinas científicas. Stendhal se convirtió así en el primer novelista europeo que elaboró una novela psicológica desde presupuestos científicos, especialmente al considerar el método analítico como único válido para el efectivo conocimiento del individuo. El resultado es la cruda sinceridad con que Stendhal dibuja sus personajes, que es como decir la desnudez con la cual se nos retrata el propio autor. Los héroes stendhalianos, como Julien Sorel, Fabricio del Dongo y sobre todo Henry Boulard, cuya vida no ocultaba los elementos autobiográficos, viven como su creador una íntima contradicción vital que los lo hace extraños a la par que radicalmente humanos. Con su voluntad de poder y de dominio llevadas a todas las esferas de la vida, incluso al terreno erótico, con su afán revolucionario combinado con un controvertido sentimiento de superioridad, con su denuncia del aniquilosamiento de la sociedad y de los peligros de una educación que enmarsama a los jóvenes, con ello todo quiere concretar Stendhal su propia energía vital, su orgullo, su consciente amoralidad. El autor y sus protagonistas pueden hacernos irritantes, antipáticos si se quiere, pero portan una gran grandeza incomprendida incluso por ellos mismos, igualada solamente por los héroes de la antigüedad y el Renacimiento. Estos fueron los sentimientos que Stendhal descubrió en su madurez en una Italia que aún dominaba bajo el yugo de Austria y del papado. Del mismo modo que en su juventud había descubierto en Napoleón, como tantos otros, la energía necesaria para la tan ansiada revolución. Y con esto concluimos otro vídeo más en los que nos hemos centrado en la figura de Stendhal. Si os ha quedado alguna duda o he hablado demasiado rápido en alguna de las partes, me lo ponéis en los comentarios y lo resolveré con gusto. Muchas gracias por estar allí y nos vemos en el próximo.